¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí esto significa un momento muy nostalgioso por todo lo que significó Toto, por toda mi participación a su vez en el programa Memoria y por todo lo que implica la memoria en Argentina. Que pasan los días, pasan los años, pasa el tiempo y la memoria sigue interesante. Entonces, contraviniendo una vieja costumbre, siempre hablo sin leer, pero ahora tengo miedo que la nostalgia me juegue una mala pasada, entonces por eso voy a leer. Y hablar de Toto Schmuckler es hablar de memoria, no solo por su preocupación permanente por este tema, sino también por las distintas actividades que fue desarrollando a lo largo de su vida. Pero además hay un pensamiento diáfano, transparente, que se explica y que se enuncia a través de las distintas publicaciones en las cuales no solamente esta transparencia del pensamiento está presente, sino fundamentalmente lo que yo digo, una cierta amorosidad por las palabras, ese cuidado que tenían las palabras, no solamente para hablar, sino fundamentalmente también para escribir. Y hoy estamos en una cátedra libre. ¿Qué es una cátedra libre? Pocas veces como esta, la modalidad de cátedra libre encuentra una mayor identificación con los objetivos que la generaron. Si la cátedra libre es un espacio interdisciplinario de reflexión y conocimiento de temas relevantes de la sociedad y del tiempo en que se vive, desde una amplitud de líneas de pensamiento y cuyos objetivos pretenden dar respuestas a los hombres y a la sociedad que los nuclea, podemos afirmar la pertinencia de las respuestas de Toto Schmuckler para ser consideradas en este espacio. Un intelectual esencialmente contemporáneo en la delimitación de sus propuestas de reflexión y conocimiento. Propuestas que condensan la consideración de temas vinculados a la problemática social y política, la memoria entre ellos, pero desde la humanidad que significa el reconocimiento de la subjetividad y la unicidad de cada hombre. He dicho humanidad y también debo decir responsabilidad en las respuestas que busco dar a las distintas problemáticas. Respuestas generadas en un inmenso compromiso y reconocimiento del otro, trasuntado en la transparencia y profundidad de sus ideas y en el cuidado amoroso de la enunciación de sus palabras. De allí la importancia que supone la realización de esta cátedra libre, para hacer memoria, pero también para ratificar su presencia entre nosotros. Y entonces hablamos de memoria. La memoria como una actividad profundamente humana, esa actividad que adquiere en la contemporaneidad una relevancia inusitada. Si la memoria posibilita la delimitación de la identidad individual y a lo largo de los siglos adquiere significaciones particulares según los tiempos de la historia, si la memoria se encuentra en la conformación de cada grupo humano, de cada pueblo, de cada nación, y configura un espacio distintivo y específico de creencias, ideas y utopías, podemos afirmar que en esta contemporaneidad que habitamos ha adquirido una relevancia inusitada. No solo la memoria de todos adquiere una dimensión ética y política a partir de la crisis de la modernidad y sus proyectos en los años finales del siglo XX y comienzos del XXI, sino que esa misma crisis, al plantear la emergencia de la subjetividad por sobre el sujeto racional moderno, señala la importancia de la memoria individual como instancia de conformación de la identidad. Estos reconocimientos, estas emergencias, nos sumergen en un remolino de memorias que también a veces buscan banalizar las significaciones de la memoria. Y entonces se hace necesario reflexionar sobre esas situaciones,
desde el concepto mismo de la memoria. Resulta imprescindible definir límites y posibilidades, tomar las palabras y diseñar los conceptos que clarifiquen los sentidos. Y entonces pensamos, decimos elementos definitorios de la memoria para entender mejor después el pensamiento de Toto sobre la memoria. Dijimos que la memoria es una actividad esencialmente humana. Podemos agregar que define su condición esencial en una paradoja. Conserva y recrea permanentemente en una dialéctica el reconocimiento de lo nuevo y la reelaboración de lo que ha sido. Nos remite a la hermosa metáfora de Walter Benjamin. Significa adueñarse de un recuerdo, tal y como relumbra en un instante de peligro. Ese es el sentido de los relampagueos que implican hacer memoria, pues virtualizan tiempos anteriores en una discontinuidad, en una precariedad que no resulta de una recuperación ordenada y cronológica. Ahora bien, si es en el tiempo donde las cosas ocurren, también es en el tiempo donde se rivaliza sobre las razones de la ocurrencia de las cosas. Esta dualidad entre el tiempo del acontecimiento sucedido y el tiempo del recuerdo de ese acontecimiento es lo que provoca esta intermitencia, esos relámpagos. Este es el sentido de su permanencia en el pasado. De ahí el sentido de una mirada que se tiende hacia el futuro. De ahí el sentido de un presente siempre móvil, inconcluso. La memoria también ostenta la condición de unicidad que todo descubrimiento supone como propio. Afirma la aparición de un individuo y la investigación del propio pasado en su singularidad, pero a su vez añade la inclusión en el grupo humano de pertenencia. Es que el individuo recuerda cuando asume el punto de vista del grupo, pero desde su memoria individual. Esta pertenencia a un grupo indica cómo recordar, pero también desde dónde recordar. De tal manera la experiencia resulta única en esa dialéctica de sujeto individual y sujeto colectivo, de diálogo y encuentro, de confrontación y diferencia. La memoria resulta entonces una experiencia en cuanto sostén de la identidad personal, pero también como rol configurativo de identificaciones colectivas. Reiteramos, estas aparentes paradojas entre experiencia personal y experiencia colectiva, entre la conjunción de lo sucedido y la enjundia de un presente hacia el futuro, explican la multiplicidad de perspectivas para hablar de ella. Es que todo trabajo de memoria presenta a un sujeto que recuerda, un sujeto que desde un presente emerge creativamente en la construcción de aquel pasado. De allí la variabilidad que remite a la unicidad de cada trabajo de memoria. Un trabajo anclado en un devenir temporal que lo transforma y lo conserva, pero que también expresa a quien recuerda, a quien hace memoria. De allí el sentido de creación que supone todo trabajo de memoria, una creación que enfatiza a quien recuerda, pero que en el caso de Toto enfatiza la acción de recordar con la acción de pensar. Una acción de pensar que señala los límites hasta dónde y sobre todo qué y cómo recordar, que elabora los modos de acción para ratificar esta elección entre lo olvidado y lo recordado, que metaforiza los recuerdos para vehiculizar estas opciones. Construye así un modo de estar en el mundo. Y este modo de estar en el mundo es lo que nos interesa recuperar, mostrar, recordar. Entonces, vuelvo a las palabras de Toto. Las busco desperdigadas en artículos de revistas, en prólogos de publicaciones, en exposiciones de jornadas. Las releo y ordeno el núcleo de pensamientos.
Tomo sus palabras y las enuncio como una forma de actualizar su pensamiento, pero también para poder disfrutar el sentido estético que tenían sus enunciaciones. La memoria lo define a sí mismo. No soy otra cosa que fragmentos de memorias, dice. Soy indisolublemente un acto de memoria. Si habíamos definido la memoria como una actividad específicamente humana, vemos que sus palabras ratifican ese carácter, pero lo profundizan más aún. Es la esencia de lo humano. Define al hombre en cuanto ser capaz de hacer memoria. Él es un fragmento de memoria. Es indisolublemente un acto de memoria. Le confiere identidad, lo precisa, lo constituye. Héctor Schmuckler es esencialmente memoria. Y hablo en presente, porque las palabras lo actualizan en esta performatividad que confiere la escritura. Vuelve una y otra vez a afirmar ese carácter constitutivo de la memoria. Un carácter constitutivo que en el caso de la memoria colectiva sustenta una identidad colectiva. Aunque paradójicamente no reconocemos una vivencia colectiva de la memoria, sabemos que posibilita la inclusión en el grupo, la experiencia de compartir una comunidad. La comunidad es definida entonces como un espacio heterogéneo de memorias, donde se unen las experiencias de los grupos con la inclusión de experiencias anteriores y con la acción de creencias más permanentes. De allí que señale, la construcción de la memoria es un concepto endeble. En esas paradojas que señalábamos anteriormente, sumado a la pertinencia a cierto espíritu del tiempo que trabaja sobre la memoria, con esta multiplicidad de memorias coincidentes, en esta irresuelta tensión entre verdad y política. Porque la memoria nos interpela uno a uno, nos exige responder por nuestros actos. Esto lo repetía siempre, una y otra vez. Es que, y resulta fundamental, la relación de la voluntad con la memoria en la capacidad de instalar ciertos recuerdos. Sin esa voluntad de recordar, la memoria cesa. Aparece el olvido. Ese olvido inevitable, pero a su vez necesario para la existencia de los hombres y los pueblos. El olvido que se materializa de distintas formas. Una es considerar los fragmentos como totalidades, consagrarlos como objetos únicos de la memoria, lo que supone dejar el resto en el olvido. Otra de las formas es el silencio como voluntad de olvido. El silencio que a veces es deseo de lo que los otros se olviden, lo que uno no puede olvidar, como decía. Implica la interrupción de esa voluntad de recordar que señalábamos recién. El olvido, pues, condiciona el presente, señalando qué y cómo recordar. Da forma al pasado, lo delimita, compromete al futuro en las formas posibles que propone. De ahí que el olvido resulte también un hecho moral, una opción que deriva de una construcción ética. En Formas del Olvido, un artículo, insiste y toma como referencia el mandato bíblico: no olvidar, tener siempre presente lo que no debe olvidarse. Soy el que creyó olvidar que no debía olvidar. Y vuelve a definirse desde esa relación inescindible entre memoria y olvido como posibilidades de todo hombre, como anverso y reverso de la existencia humana, pero siempre desde la ética de la responsabilidad. Se pregunta, ¿quién señala qué olvidar y qué recordar? La responsabilidad de cada hombre y la política de la humanidad, se responde. Sus consensos indican qué olvidar. Sin embargo, previene. Cuando uno se pregunta por el qué, todo puede ser olvidado. No es la verdad histórica lo que puede olvidarse, sino la responsabilidad de preguntarse cómo se hizo posible.
la responsabilidad de preguntarse cómo se hizo posible, cómo pudo suceder, no qué, sino cómo. Ahora bien, la memoria tiene que ver con el acto voluntario de recordar. Es una reminiscencia, es un esfuerzo incesante por hacer presente algo. Por eso tiene cierta familiaridad con lo imaginario. Por eso también que el relato, en sus distintas modalidades, es lo que hace posible todo trabajo de memoria. Y entre los relatos, la historia es el espacio donde los hombres construyen e interpretan el pasado, un espacio muy cercano a la memoria. Sin embargo, él señala y advierte, discurre por caminos paralelos a la memoria. No siempre la memoria recupera la historia, lo hace parcialmente, otras la deforma. Es que, afirma, la memoria relata hechos que no están en la historia, se despreocupa de la verdad histórica, se desinteresa por la verdad, porque la memoria oficia de verdad. Reflexiona. Es misterioso el proceso de voluntad en que se asienta la memoria. Se pregunta, ¿por qué recordamos algunos momentos y no otros? ¿Cuál es el mecanismo de selección de este proceso rememorativo? Ante esto, afirma que solo los hombres vivimos y nos reconocemos en una memoria que nosotros mismos sedimentamos. Y dice, habitar el mundo de distintas formas nos conmina a una determinada responsabilidad frente a los hechos de este mundo. Nos hace protagonistas de juzgar y ser juzgados. Es que en la memoria, la responsabilidad recae sobre el sujeto que interroga al pasado. Así expresa, lo que somos deriva de los rastros que la memoria ha dejado en nosotros. De allí, esa reiteración de su identidad como fragmento de memoria. De allí también la responsabilidad del sujeto que recuerda. Una responsabilidad, veremos, que cruza transversalmente todas sus disquisiciones y preocupaciones. Así, en la inquietante relación entre lugares y memoria, afirma que si la memoria es la manera en que se vive el pasado, y esa manera de vivir el pasado depende de la manera en que pensamos la existencia, es decir, del tipo de valores con que nos dirigimos al pasado para interrogarlo, podemos concluir que la memoria está construida de ideas. Según estas ideas, concluye, vamos a seleccionar, elegir algo para recordarlo en nuestro presente. Memoria entonces en relación con una subjetividad que se desplaza desde la existencia misma, pero condicionada a la libertad que confiere el pensamiento, la libertad que permite elegir en un supremo acto de compromiso. Es que siempre está la mediación de ideas para recoger uno u otro hecho, para instalarse en el presente. Por eso, si nos pensamos a nosotros mismos y al mundo, a partir de los valores sobre los cuales construimos nuestra concepción del mundo, nuestra percepción de la existencia humana, la memoria se vincula con la ética. Dicho con sus palabras, la memoria como campo de la ética, la memoria como producto de aquella forma en que nosotros estamos imaginando el mundo. Reviso esto último y reitero, la memoria depende de las ideas, de aquello que uno está deseando que sea el mundo actual, que sea nuestra propia vida. Entonces la memoria supera la condición de documento para explayarse desde esta conjunción de ética y responsabilidad, como posibilidades de un existir que nos vuelve responsables de lo que recordamos. Y vuelvo a anunciar sus palabras. Somos responsables de lo que queremos que hoy aparezca como recuperación del pasado, porque de esta responsabilidad surge nuestro existir contemporáneo. Ahora bien, la memoria tiene sus riesgos.
Los riesgos que oscilan entre la banalización o el parloteo hasta el de conferirle una función ejemplificadora. Esta banalización propia de nuestra época, como señalábamos anteriormente, caracterizada en insustancializar las palabras y desrealizar el mundo. Pero también los riesgos están en la adjudicación de una función ejemplificadora, cuando no mágica devota de un determinismo opaco, como explicita así este concepto. La memoria, confundida con la inmanencia de la invocación, hará suyos naturalmente acontecimientos que tendrán la virtud de producir la inmediata visibilidad de una significación que un grupo le ha otorgado de antemano. Repetición vacía de significación. Otro riesgo es una política de la memoria que, objetivada en monumentos y lugares, corre el riesgo de perder su recreación permanente. También una política de la memoria que puede convertirse en política del olvido, en el silencio de lo que no debe silenciarse. Es que, y esto es liminar en sus ideas, la ética de la memoria no propone que los hechos no se repitan, sino que nos impulsa a una nueva manera de existir. Reitero, nos impulsa a una nueva manera de existir. Por eso se juega en lo que hacemos hoy, no en lo que recordamos. Interviene en la existencia concreta de las sociedades, no como instrumentos, sino como lugar de vivencias para algo. Es un elemento de reflexión para pensar en este cambio de modos de existir. Retomamos entonces tus ideas sobre la comunidad, tu sentido. La comunidad, dice, con una importancia fundamental en la negación del utilitario, de la abstracción de los cuerpos, de la homogeneidad que desidentifica. Una comunidad presente en la reivindicación de la singularidad de cada hombre, porque vivir con el otro, explica, es un acto de responsabilidad, porque veo en la finitud del otro mi propia finitud, porque la diferencia del otro exige no olvidar de que existe un pacto precedente que nos hace responsables de que la humanidad continúe. La comunidad incondicionada a pactos y que busca su permanencia en relatos, construcciones míticas. Por eso todo sentido de la vida se instala en la memoria y hace responsables a los hombres de toda continuidad. La memoria como responsabilidad no adquiere otro sentido que recordar que se es. Responsabilidad de ser que no pasa por conservar la vida como prioridad excluyente, sino en vivir la vida como afirmar. Se me enrevesan los tiempos y siento todavía su voz lenta y precisa en las innumerables charlas que tuvimos. Pude aprender de sus palabras. Pude compartir también sus actividades últimas centradas en la memoria, porque de eso se trata también. Reconocer su intensa necesidad de diálogo que lo llevó desde el año 2001 a promover y dirigir el programa de estudios para la memoria en el Centro de Estudios Avanzados de nuestra Universidad de Córdoba. Programa que fue empleando distintas generaciones que se fueron sucediendo en los distintos años y que hoy permanece como continuidad de su pensamiento. Eran las reuniones de los jueves. Objetivo principal, la reflexión a través de la lectura y el diálogo. Así conocimos los textos clásicos sobre la memoria, también lo nuevo, lo disidente, lo conformista, distintas líneas, diversas revisiones de la memoria en la Argentina. Y en esos encuentros hablar era posible. También era expresarse desde la duda, desde la falta de certezas, desde la búsqueda por una verdad que a veces resultaba irresoluta. Y entonces estaba su palabra para hacer la luz, para incentivar las reflexiones, para calmar el dolor por las incomprensiones, para sosegar las incertidumbres. Una presencia llena de sabiduría que llamaba a comprender, pero jamás a justificar y menos a claudicar.
Durante los 15 años que duró mi pertenencia al programa, nunca dejó de tener la palabra adecuada, de ser la presencia convocante. Muchos rostros se cruzan en mi memoria, variadas discusiones, diferentes aprendizajes. Todos aprendíamos de todos en el diálogo y el reconocimiento del otro, como símbolo de la necesidad de aprender y convivir desde la diferencia. Esa es mi memoria, el programa de estudios sobre la memoria, y quiero transmitirla, para que no se olvide que ese aprendizaje de vida para entender este país y este tiempo, y el Toto fue responsable de eso. Yo lo había sido en su carácter de director de la tesis de Maestría de Comunicación y Cultura Contemporánea sobre los relatos de memoria en Córdoba en la última dictadura militar. Ya lo conocí en sus certezas para organizar líneas de pensamiento, para estructurar lecturas sobre los discursos, para entender a los hombres y sus preocupaciones. Ya había confirmado con él que era necesario transformar el mundo desde la reflexión y el conocimiento. Me había ratificado en mis elecciones del diálogo como posibilidad de reconocimiento del otro. Me había llevado a desandar los caminos de las palabras y estrujarlas para ir más allá de la enunciación simple de una lectura conformista, como lo había hecho años atrás en la Cátedra de Literatura Argentina 2 en Letras con Noel Dietrich en los lejanos 60. Una vida, la mía, cruzada por el aprendizaje con su persona. Tantas cosas, tantos encuentros para hablar de literatura, hablar de poesía, hablar de la vida que se nos escurría entre las manos. Y entonces hacíamos memoria de otros tiempos. La memoria individual venía hacia nosotros, nos llenaba de la vida que habíamos vivido. Atrás quedaban las disquisiciones, los pensamientos, los interrogantes. Era el tiempo de la subjetividad que explotaba en la vida que aún teníamos y en el afecto que yo sentía por él, más que por el profesor de tesis, más que por el intelectual que todo lo sabía, más que por el hombre sabio que dispensaba su sabiduría. Era el amigo que compartía las palabras que eran la posibilidad de comunicación y mensaje entre los hombres, y a las que era necesario cuidarlas para que permanecieran como vínculo entre todos, porque esa amorosidad por el otro lo llevó a torcer el rumbo de las letras y a optar por la comunicación. Lo llevó luego, junto con la experiencia desarmada de perder a Pablo, a la memoria como centro nuclear de sus preocupaciones. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy en la cátedra libre que lleva su nombre. Quería que hiciéramos memoria de sus palabras, de su compromiso como intelectual y como hombre. Creo que lo tenemos entre nosotros, que lo hemos entendido cuando se propuso cuando hablaba de memoria. Hacer memoria como un acto de responsabilidad, como una forma de mejorar el mundo. Nada más. Cuando se reconstruye esa trayectoria, como necesariamente, inevitablemente se hace con Toto, al ir, digamos, recorriendo como estaciones en su trayectoria, en su obra, ¿no? La política, la literatura, la semiología y los estudios de comunicación, la memoria. Y está bien que estas conferencias hayan intentado, digamos, recorrerlo de su modo, pero al mismo tiempo no deja de haber allí un cierto elemento de ficción que hay que señalar. A mí me toca abrir una conversación sobre su obra alrededor de los temas de la memoria, y me voy a referir más a las cosas que él ha escrito o las que aparecen en algunas de las entrevistas a las que se sometió, ¿no? Comienzo por lo que de entrada marcó, yo diría, un compromiso lacerante con los temas de la memoria. En realidad, en todos los temas de la memoria nacen menos del trabajo intelectual que de un padecimiento
yo diría, para usar un poco sus propios términos, de un padecimiento del alma. Su exilio en México era un exilio político, junto con otros que integraban lo que se llamaba en México la mesa socialista. Y ese exilio se convierte en algo distinto cuando en 1977 recibe la noticia de que su hijo Pablo había sido secuestrado. Él dice: los días se paralizaron para siempre. Sospeché entonces lo que podría nombrar el horror y la desesperación. En realidad no escribe mucho sobre esa experiencia. No escribe ni piensa desde la posición del afectado, del que evoca a la víctima cercana y a la vez su propio dolor. Yo creo que él elude un poco ese lugar fijado de certezas, o en todo caso lo transporta a otra dimensión, lo convierte en preguntas. Sobre todo una que ha sido recordada aquí por María, que se repite una y otra vez, ¿no? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo suceder? Entonces yo querría recorrer un poco, digamos, esa dimensión de preguntas alrededor de una experiencia de memoria, sobre todo en relación a dos cuestiones, dado que el tiempo no da para mucho más. Primero, la relación con la historia y con la política, dado que viene de la política, digamos. Lo segundo, la cuestión de la memoria como problema moral. Lo primero, la relación con la política. Su trayectoria política es conocida. Militante comunista desde muy joven, sancionado, separado del Partido Comunista Argentino, junto con el grupo que funda la revista Pasado y Presente. En fin, esto es más conocido, es investigado, el libro, en fin. ¿Qué queda de esa formación política en su trabajo con la memoria? Y esto es una cuestión que involucra también su relación con ese grupo político intelectual del cual provenía. Y por supuesto, involucra su relación con el exilio. Porque el exilio no es una experiencia que viva en soledad, ese es un exilio de grupo, es un grupo que conforma esa experiencia del exilio. Y por otra parte, es un exilio lleno de ideas, de proyectos, de balances, de búsquedas. Es lo que puede seguirse, por ejemplo, en la revista Controversia, donde comienza a escribir sobre estos temas en 1979. Evidentemente, esa pertenencia cambia un poco con el regreso a la Argentina, ante todo porque esa experiencia del grupo Pasado y Presente, en fin, prosigue de algún modo en Buenos Aires, en lo que fue el Club de Cultura Socialista. Toto elige volver a Córdoba. Yo creo que ahí hay un cambio en su relación, yo no diría con la política, pero sí con un pensamiento de la política. Sigue un poco más solo, de algún modo. Deriva hacia la filosofía, hacia la ética. Yo puedo decir lo que produce en relación con los textos, como dije antes. Pero hay algo que no es fácil de indagar, pero me parece que hay que mencionarlo, porque él también encarna una especie de ascesis personal, como un despojamiento. De modo que ese sostén o fundamento ético-filosófico no está solo expuesto en sus ideas, en su palabra, sino en su vida. Era un rasgo muy atípico de esos años. Por ejemplo, en mi recuerdo, él publica ese artículo en Punto de Vista, yo estaba en Punto de Vista, creo que del año 2000. Yo no lo conocía, probablemente me había cruzado con él, pero no había tenido un trato personal con él hasta ese momento. Pero la imagen que me transmitían era de alguien refugiado, incluso las sierras. Nunca pude conocer su casa en las sierras, quedó ahí como una especie de lugar mítico, donde
se refugiaba a meditar. A todos nos parecía un poco extraño. Insisto, estamos hablando de años en los que la política, la oposición o no, el compromiso, en fin, para muchos de nosotros era algo que nos arrastraba y Toto quedaba allí como alguien que desde otro lugar, digamos, meditaba sobre el mundo. Estoy exagerando, estoy más bien transmitiendo una imagen que teníamos, por lo menos desde el grupo de Buenos Aires, o por lo menos que yo tenía, quizás porque no lo había tratado tanto. Pero acá quiero volver sobre esto, porque para algunos podía parecer que abandonaba la política. Y efectivamente abandonaba la política en los términos en que la política se ha pensado y sobre todo actuado, digamos, entonces y probablemente, o seguramente, digamos, ahora, en Argentina. Pero en muchas de las discusiones que abrió y en las que se involucró, yo creo que se reabría un viejo problema, sobre todo un problema, yo diría fundamentalmente un problema para las tradiciones de la izquierda política e intelectual, que era la relación mutuamente excluyente entre la política y la ética. Y eso ya estaba presente en sus primeros textos, en Controversia. Se ocupaba y discutía el número de desaparecidos, se ocupaba de las víctimas de la guerrilla, de los derechos humanos pensados de las víctimas de la guerrilla, a contrapelo, obviamente, del humor dominante en el exilio que, naturalmente, quería hablar de las víctimas de la dictadura. No que no hablara de la víctima de la dictadura, en fin, hay que escribirlo, pero digo, podía ser un giro en el cual su reflexión sobre derechos y derechos humanos lo colocaba en un nivel que aspiraba a una cierta universalidad, que incluía también una pregunta sobre la violencia, en fin, sobre las acciones y sobre las víctimas, sobre esas otras víctimas, por así decirlo. Entonces, su posición crítica nace, si se quiere, de una doble condición o incitación. Por un lado, está presente en ese grupo lo que era una crítica colectiva en el horizonte de un nuevo proyecto socialista, parte de un círculo con vínculos intelectuales y vínculos personales, afectivos muy fuertes, y al mismo tiempo esa experiencia más personal, una tentativa interminable de tramitar una tragedia tan feliz. Y dice más tarde, cuando evoca, dice, yo quería entender la suerte de mi hijo. Y yo agregaría, no solo quería entender el crimen, también quería entender a su hijo. Y a la organización política a la que pertenecía a su hijo. Creo que en la conjunción de esas condiciones, en esa encrucijada, desde su regreso del exilio, emprende un camino muy personal de búsquedas intelectuales y espirituales. No puedo detenerme en los textos. Un trabajo de los textos requeriría mucho más tiempo. En todo caso, puedo hacer una recomendación. Si van a leer a Toto, dispongan de tiempo. No se leen rápido esos textos. ¿Qué queda de su formación y su experiencia política? Para redondear un poco este primer tema. En alguna entrevista él recupera lo que llama un espíritu gramsciano. Sobre todo, él discute con alguna de las interpretaciones sobre el grupo gramsciano, que le ha dado ahí una suerte de unidad y una clave que en realidad también construye cierta ficción. Eso lo discute explícitamente. Pero en todo caso, el espíritu gramsciano era un espíritu, primero, antiburocrático, y segundo, volcado a la política de las ideas. Creo que como nadie de ese grupo estaba vacunado para siempre contra el estalinismo en todas sus formas y matices. Por supuesto, ese era un rasgo formado desde antes, era un rasgo formado de la experiencia misma, por eso hay que recuperar lo que significó esa experiencia de pasado y presente, pero reforzada en el exilio, cultivada después. Por ejemplo, en los años 50, en la cultura comunista, el dogmatismo adquiría una forma precisa, que quizá para algunos de ustedes más jóvenes no significa nada. El partidismo, que era la forma disciplinada de la censura, del autoritarismo, de la sumisión al líder y a la bajada de línea.
Toto forjó su camino intelectual en contra de esas ortodoxias, o de toda ortodoxia, y también del cálculo mezquino sobre los beneficios en la lucha política. Y por supuesto, se distanciaba de las visiones milicianas de la política, incluso de los derechos humanos, del pensamiento de las trincheras y de las grietas. Ahora, lo importante es esto, no se desentendía de la acción política, y uno puede verlo en los textos, en fin, no lo puedo desarrollar acá, sino que interrogaba los fundamentos éticos y no se mostraba dispuesto a ceder en orden a principios éticos irrenunciables. Por ejemplo, en orden a condenar el asesinato político como método de los partidos armados insurreccionales. Bueno, eso apareció acá, hoy fue mencionada esta mañana, ¿sí?, en la discusión, la polémica alrededor de la carta de Oscar del Barco, No matará. Pero esto lo exponía en 1979, que no es lo mismo que ponerlo en el 2005. ¿No? Lo exponía en 1979, en el mismo momento en que la organización montonera decidía iniciar su contraofensiva. Es decir, es un contexto de intervención mucho más agudo, mucho más a contrapelo, y que por supuesto tuvo para él sus costos, ¿no?, en aquel momento. Sobre eso y otras cosas él pagó costos, de ese espíritu rebelde a los alineamientos. Pero nunca se quejaba, por lo menos yo no lo trataba tanto, estábamos lejos, pero nunca lo escuché quejarse, digamos. Es más, yo me he enterado de algunas cosas después, pero que él no me las contaba, de tus dificultades. Y para mí ese es uno de los legados más sólidos y perdurables en relación con un pensamiento y una moral aplicada a la política, particularmente a las tradiciones de izquierda en la política. Y si no ha sido el único en ese proceso al autoritarismo y al estalinismo desde la izquierda, yo creo que él llevó esa crítica más lejos que nadie. Sobre la memoria. En realidad en sus textos hay un nudo de problemas que se condensan, se cruzan alrededor de la memoria. Es difícil decir acá está, ¿no? Por ejemplo, hay problemas con la historia, memoria, historia. Hay problemas con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué idea de verdad? Hay problemas con lo que hacía un poco expuesto también, la memoria y la relación como una suerte de fundamento, sostén moral de una comunidad. Comienzo por lo más evidente, que acá también fue dicho, un enunciado repetido en sus textos. La memoria es un problema moral. Atañe a los valores de un grupo o una comunidad. Involucra un modo de ver y de intervenir sobre el pasado y sobre el presente. Nos concierne como una comunidad responsable. Esto aparece muy reiterado. Yo creo que insiste sobre esto. La memoria es una responsabilidad. Uno puede decir, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que no insiste tanto en la memoria como un derecho. Un derecho en nombre de las víctimas, a pedir reparación, a pedir justicia, en fin. No digo que no esté eso, obviamente, pero que cambia la perspectiva. Decir que la memoria ante todo es una responsabilidad, digamos así, ofrece un perfil que compromete a la comunidad. Por supuesto, hay memoria de crímenes y hay consideración a las víctimas de esos crímenes. Pero la memoria compromete a la comunidad en la medida en que constituye algo así como una comunidad de memoria, o si se quiere, ante todo porque somos memoria. Y la idea de que somos memoria, esto que nos constituye y de lo que debemos dar cuenta, significa que no decidimos tener memoria y usarla de un modo u otro. Él rechaza mucho esa idea instrumental de la memoria, los usos de la memoria, un término que él no le gustaba y lo dice más de una vez. Incluso discute, se anima a discutir en algún momento la idea de una memoria para la justicia. ¿Por qué? Porque en la fórmula ve el riesgo de una función instrumental, la idea de que alcanzada la justicia ya no importa la memoria.
Y se abre una reflexión sobre el mal. En realidad, cuando yo dije ahí nudo de problemas, podría ir agregando otros. Algunos de los problemas, la memoria y el mal. Hay toda una reflexión sobre el mal, que por supuesto se descansa mucho en la lectura que él hace de Hannah Arendt. Un núcleo de su pensamiento está en esa conjunción, la memoria y el mal. Pero al mismo tiempo hay que ver lo que hace con Hannah Arendt, porque no repite simplemente Hannah Arendt. Sus propias búsquedas en relación a esta conjunción. Y vuelvo a esto, la responsabilidad de la memoria con la comunidad se expone en esa pregunta que dijimos, recurrente. ¿Cómo fue posible? Como dije, la pregunta que había nacido ante el abismo, digamos, en 1977. Es la pregunta que condensa su posición en lo que concierne al trabajo de la memoria. La pregunta, en realidad, ¿cómo fue posible? Es una pregunta que puede ser respondida de muchas maneras, o varias maneras. Pero ante todo uno podría decir, es una pregunta histórica. ¿Cómo fue posible? Es una pregunta, uno puede tomarla como una pregunta histórica. De hecho, si ustedes van a ver la gran investigación de Hannah Arendt sobre el totalitarismo, esa pregunta está, y seguramente Toto la leyó, en el prólogo o en la introducción al estudio de Hannah Arendt sobre el totalitarismo, que obviamente es un gran trabajo histórico. O sea, Hannah Arendt busca responder, en ese libro por lo menos, a esas preguntas desde el punto de vista de una gran investigación histórica. Pero, ¿cómo fue posible? Es también una pregunta moral. Cuyo núcleo, cuyo postulado, y esto está reiterado también por él, es una afirmación. Si ustedes quieren, un postulado. No todo es posible. La pregunta, ¿cómo fue posible? Tiene como un eco moral, que es no todo es posible. A diferencia de Arendt, Toto no busca responder la pregunta histórica. Él no trabaja la historia, digamos, opina sobre la historia, trabaja sobre los trabajos, pero él no hace trabajo historiográfico, por así decirlo. Sino que se embarca interminablemente en un trabajo de búsquedas alrededor de la pregunta ética. ¿Cómo fue posible? No todo es posible. De esa disyunción, digamos así. Y ahí no es fácil seguirlo. Por ejemplo, él postula un mandato, una roca firme, que funda una comunidad moral en el no matarás. Ahora, ustedes pueden ver, incluso en el artículo ese de Punto de Vista, que circuló, que es del 2000, él ya incluye el mandato del no matarás en el 2000, o sea, bastante antes de la discusión que se abrió aquí en la revista La Intemperie. Y si buscan van a encontrar que aparece en algún trabajo anterior. ¿Y qué significa? Más allá del crimen emerge un pensamiento sobre el mal. ¿Por qué? Porque él lo dice con todas las letras. Si algo caracteriza eso que llamamos el mal, es la creencia de que todo es posible. La creencia de que todo es posible, igual, estoy condensando, pero qué decir, yo creo que él construía estas grandes condensaciones alrededor de las cuales, digamos, recorría ese pensamiento sinuoso. Por supuesto, ante todo aplica ese juicio ético a los crímenes de la dictadura, a los desaparecidos, que sería la expresión más monstruosa de ese enunciado del mal, que piensa que todo es posible. Produce textos notables en los que evoca la Shoah, lo que llama el crimen absoluto o el crimen ontológico, que es un término de Steiner. Él sabe que no hay comparación histórica entre la Shoah y los desaparecidos, y lo dice. Sobre todo porque se ha abusado mucho de esa comparación, ¿no? Pero yo creo que tiene la capacidad de encontrar un rasgo que le permite, en todo caso, habilitar lo que la Shoah o el pensamiento sobre la Shoah permite pensar sobre los desaparecidos, que es la negación absoluta del otro. Y él dice, esa negación es más que la negación de la vida, es la negación de la muerte.
del derecho a una muerte propia. En uno de esos artículos que escribe en la revista Confines, hay una extraordinaria, medulosa reflexión sobre el tema de la muerte propia, el derecho a la muerte. Con esa misma vara juzgaba moralmente los crímenes de la guerrilla. No todo es posible. No digo que los colocaran en el mismo terreno, pero considerado también hay que hablar de esto. Y de allí derivó, bueno, no lo digo, ustedes lo conocen, su participación en el debate, No matarás. Que yo creo que no fue tanto un debate sobre la violencia y la política, sino sobre el terror y el asesinato como métodos de acción política. Yo creo que en esas intervenciones era menos escuchado, o en todo caso era más discutido. Y quizá ha quedado consagrado, reconocido por todos en relación a su juicio sobre el mal en relación con los desaparecidos. Por supuesto, hay otras exploraciones. Si ustedes quieren, hay males más banales, y algo creo que María ha expuesto, en el tiempo presente, en la cultura mediática, el mercado, la comunicación. Hay una especie de paradoja allí, ¿no? De que Smith, uno de los fundadores de los estudios de comunicación, al mismo tiempo era muy crítico de los usos, justamente de los usos de una comunicación sin memoria y sin moral. Es decir, por momentos aparece claramente que la comunicación puede erigirse como un obstáculo para la memoria, tal como él la concibe, en la medida en que vivimos en un momento en que las preguntas se han banalizado, y si no están las preguntas, si no está este continuo interrogar, la memoria deviene, en todo caso, en un ejercicio banal. Un par de observaciones para terminar. La verdad. Cada uno de estos temas, en realidad, podría requerir un desarrollo, pero bueno, algo se puede decir. La verdad de la que se ocupa no es la verdad del orden del acontecimiento, sino del orden de la responsabilidad. Es decir, la verdad, en la medida en que es del orden de la responsabilidad, no puede ser objeto de ningún tipo de negociación. Y yo creo que él tiene, aunque no los pone en ningún lado de esos términos, pero yo creo que hay como una idea en él. El criterio máximo de verdad es aquello que no se quiere escuchar. Y tiene un poco el lugar de que tiene que decir aquello que no se quiere escuchar, ¿no? Por supuesto, no desde el lugar de que posee una verdad indiscutible, ¿no? Es relativa, y en eso se ve mucho en su propio devenir, digamos, en su palabra. Puede mostrarse errónea. Lo decisivo es la posición y el coraje de quien, aún en la incertidumbre, se atreve a enunciarla. Entonces, la memoria de la que se ocupa no es sostén de una identidad, ni de identidad política, ni de identidad social. No se lleva como un escudo, como un blasón. Sobre ese pasado, la primera responsabilidad es preguntar cómo fue posible, qué somos y qué dejamos de ser. Y se trata de mantener abierta, incesante, esa pregunta. Y aquí vuelvo a la ética encarada como un trabajo sobre sí. Y al lugar de enunciación. ¿Qué lugar de enunciación él buscaba? No es fácil. Creo que él se siente llevado o llamado, en fin, a ser testigo de su tiempo. Testigo de su tiempo, que es también testigo de su tragedia. Y allí es donde su posición se toca con las experiencias religiosas o con cierta dimensión trascendente de la memoria, que él exploró una y otra vez, ¿no? Lo exploró en la historia judía, lo exploró en los mitos griegos, Antígona, ¿sí? Lo exploró en la Biblia. Lo cierto es que buscaba remontarse a una memoria más allá de los pactos políticos. Él retoma una distinción, que es una distinción muy clásica en el pensamiento social, entre sociedad y comunidad. Aparece explícitamente. Y dice, en la memoria de la comunidad
en la inmemoria de la comunidad, el mito es más importante que la historia y la política. ¿Por qué? Porque la política exige olvidos, amnistías, pactos e indultos. Tiene esa posición crítica y desconfiada de la política. Él dice, para la política todo es olvidable. Para la política todo es olvidable. Es terrible, es decir, habría que tenerlo acá, ¿no? Sobre todo para quienes, como él mismo en algún tiempo, han comprometido una vida con la política. Para la política todo es olvidable. Lo que permanece, en cambio, aquello que exige el más exigente, aquello que exige un compromiso más exigente y responsabilidad, es la fidelidad a las creencias originarias que sostienen los valores de una comunidad. Y el problema mayor, en todo caso, es cómo conviven la polis, es decir, la política para la que todo es olvidable, y la comunidad sostenida en esas creencias fundamentales. Yo creo que esa posición sin duda nace del acontecimiento que cambió su vida, que lo llamaba al testimonio, a la palabra, que lo enfrentaba a un límite para el que no alcanzaban las palabras. Pero si nacía ahí, me interesa destacarlo y volver sobre esto. Él no quiere ser testigo del acontecimiento. No habla desde la pérdida, sino desde la comunidad. O en todo caso, si ustedes quieren, de una comunidad a construir. Una comunidad redimida, si se quiere utilizar un término de benjaminianos. Busca ser la voz de los principios fundamentales de una comunidad moral. Y es lo que encuentra en Antígona. No tengo que contarles la historia de Antígona. Quiso ser esa voz de la comunidad, ese memorioso de las creencias fundamentales. Lo dejo como una pregunta abierta. Quiso ser nuestra Antígona. Seguramente Toto lo rechazaría. Porque, claro, la pregunta es, ¿cuáles son, si es que existen, nuestras creencias fundamentales? Y no puedo dejar de pensar en Toto, enfrentado a estas preguntas. Y seguramente, lo que estoy seguro es que eludiría el tono trágico que le era ajeno. Tenía más bien una posición irónica frente a estas cosas, que justamente es lo que lo separaba de cualquier función profética. Porque hay algunos puntos en los que uno podría, yo mismo, discutir, a ver, ¿qué hay acá? ¿No? Uno podría encontrar algún rasgo, ¿no? Pero justamente la ironía es lo que separa completamente de cualquier lugar profético. Seguramente respondería con una ironía, seguiría escarbando, afinando las preguntas que incomodan y oraran las certezas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ok, damos paso. ¿Empiezo yo? Bueno, como usted quiera. ¿Hasta qué punto es posible pensar en la construcción de una memoria colectiva sobre la violencia política reciente? ¿Cómo operan en relación a eso las políticas de la memoria? Sobre el campo de estudio sobre la memoria, ¿qué temáticas urge desarrollar? ¿Qué temas han sido escasamente indagados? La duda acá si las preguntas me las hacen a mí, sí, o yo tengo que tratar de responder desde las ideas de Toto. Voy a tratar de responder de las ideas de Toto. Porque podríamos discutir muchos de esos temas. Yo creo que él discutía la idea misma de construcción de la memoria, ¿no? Que en su enfoque hay una dimensión de memoria que no puede ser construida porque en realidad es constitutiva. En realidad hay una dimensión fundamental que proviene justamente de eso que él encontraba, para poner el caso de Antígona, en algo así como ciertas creencias o cierto sostén, a partir del cual es posible introducir lo que podríamos llamar, en fin, las memorias particulares o las memorias
de los acontecimientos, de las memorias que juegan en relación a ciertos temas. Por lo tanto, la idea misma de la construcción de memoria, creo transmitir la idea de Toto, no deja de tener como un desliz totalitario. La idea misma de construcción de memoria aparece deslizándose, y no digo que esto sea deliberado y que necesariamente tenga que desarrollarse en ese sentido, pero se desliza a la idea de que en algún lado, digamos así, se define, digamos, una dirección o un contenido, en fin, o un mandato. Por lo tanto, estaría más bien en la idea de la política, por lo menos de esa idea desconfiada de la política, que como hemos visto sostenía, ¿no? Y particularmente en términos de la violencia, ¿no? Porque ¿cuál es el tema? La violencia política finalmente tiene en su base la idea muy reiterada de que, bueno, de que la política en realidad es una forma desarrollada de la guerra, o esa idea, en fin, tan reiterada de que el punto de partida de la política es la relación amigo-enemigo, etc. Con tanto, si ese es el punto de partida, las memorias necesariamente son memorias que se juegan en distintas trincheras y por lo tanto, digamos, la idea misma de una memoria colectiva queda, en todo caso, socavada en términos de en términos de una construcción que aluda a algo así como lo que puede mantener unida o abierta una conversación en una comunidad, ¿no? Es decir, la idea de construcción de memoria asociada a la violencia política es la idea de que el bando que gana, bueno, es en todo caso el que define cuál es la memoria que debe, digamos así, ser hegemónica, ¿no? Esto no es nada nuevo, hay bastantes ejemplos de esto. Lo cual no quiere decir, ¿cómo operan en relación a esto las políticas de la memoria? De nuevo, si política de la memoria significa esa función más bien instrumental de la memoria ¿no? para conseguir tal cosa, para socavar, bueno, ahí aparece de nuevo ese riesgo de lo que yo llamaría, en fin, memorias milicianas. Ahora, se puede entender en otro sentido, que política de la memoria significa, si ustedes quieren, en un sentido más fundamental, promover, en todo caso, del modo más abierto, desde la autoridad estatal o desde los distintos dispositivos institucionales, que, digamos, la memoria sea algo así como un espacio en el que la sociedad converse, discute, elabora, en fin, que puede haber ahí la idea de que el pasado es objeto necesario de una deliberación. Pero en todo caso, eso supondría una función de la instancia política o de la decisión política o de la organización política que desplaza, por así decir, el protagonismo de esa formación de memoria a la sociedad. No quiero seguir porque si no hay un punto en el cual ya no sé si estoy pensando desde las ideas de Toto o desde mis propias ideas. Pero creo que digamos, él discutía la idea de memoria colectiva. Me acuerdo incluso, y eso está en alguno de los artículos de la revista Puentes, ¿no? Hay un artículo donde se estaba discutiendo mi libro Pasado y Presente. Había habido alguien que había hecho una presentación y después hubo una intervención de Isla Sábato, una historiadora. Y entonces él interviene, no hace un gran elogio de mi libro, pero él era así en realidad, ¿no? Pero textaba acá algunas cosas. Pero de lo único que se agarra es del uso que en algún de esos comentarios aparecía alrededor del uso de la memoria colectiva. Y entonces él dice una cosa que yo lo volví a leer ahora, en realidad no lo recordaba. Él dice una cosa genial, dice, en realidad, leyendo el libro de Hugo Besetti, no se ve tanto que haya una memoria colectiva en la Argentina. Es como que me devolvió un tipo de indicación que yo dije, es cierto, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Por eso yo incluí esa pregunta un poco
provocadora. Bueno, ¿y cuáles son nuestras creencias fundamentales? Salvo pensar que las creencias fundamentales en la Argentina destacan, como decía Joaquín B. González, en la ley de la discordia, la facciosidad, por así decir, cosa que emerge con bastante digamos, frecuencia. Sobre el campo de estudio de la memoria, ¿qué temáticas urge desarrollar? Ese es un tema, digo, efectivamente. Si uno tuviera que decir, bueno, creo que hay carreras, ¿no? Hay carreras o especializaciones alrededor del estudio de memoria. ¿Qué incluir ahí? Si uno toma en cuenta la formación del propio Toto, una formación muy exigente, digamos, bueno, ahí hay que incluir historia, hay que incluir filosofía, hay que incluir comunicación, estudios culturales, ¿no? Literatura, poesía, en fin. Digamos, el modelo que ofrecía Toto para, digamos, alguien que quiera formarse y desarrollarse en esos temas era extraordinariamente exigencia, y en exigente, y uno podría decir, en el límite casi imposible, ¿no? En todo caso, la enseñanza que deja es, bueno, mire, no alcanza con algunos contenidos que más o menos definen ciertas posiciones fijadas, ¿no? ¿Qué temáticas, qué temas han sido escasamente indagados? Quizás lo que ha sido escasamente indagado es esa relación con la responsabilidad, memoria y responsabilidad, ¿no? La idea de la memoria asociada más a las responsabilidades y no a las reivindicaciones, ¿no? En nombre, en todo caso, de la reparación o lo que fuera. Lo cual no quiere... A ver, no estoy diciendo esto debe desaparecer o esto está mal, es evidente, porque además eso que pasó en Argentina pasó en todos lados y yo conozco bastante, ¿no? Después de crímenes masivos, sobre todo estatales, etcétera, obviamente aparece esa voz y ese peso de las víctimas que reclaman justicia y reparación. El tema, y creo que ahí hay una posición que destacar de Toto, dice, bueno, que se corre un poco de ese lugar, ¿no? Y dice, allí hay algo que debe desplegarse más hacia el lado, no de la reivindicación y del derecho, sino de la responsabilidad. Y la responsabilidad supone también interrogarnos, y eso está muy presente en algunos de sus juicios históricos, ¿no? Esta sociedad es responsable, y eso incluye en algún punto decir, bueno, las responsabilidades nos caben. No está diciendo todos son igualmente responsables, todos son igualmente culpables, por lo tanto nadie es culpable, si todos son culpables nadie es culpable. No está diciendo eso, pero está diciendo en todo caso, hay una experiencia en la que hay algo que era menos reconocido, ¿no? Y es que estos crímenes, y esto no es solamente en Argentina, interrogan a la propia sociedad. ¿Tenés tus preguntas? Pues, más o menos son muy cercanas a las preguntas que nos han hecho, ¿no? Porque me preguntan a mí, ¿por qué Smukler refiere a la memoria como un hecho moral? ¿Por qué lo entiende como una guía para la conducta? ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo pensar desde allí las políticas de la memoria? Bueno, básicamente una y otra vez, ¿no es cierto?, hemos hablado de que la memoria, por un lado, es un acto de voluntad, pero es un sujeto responsable, es un sujeto que toma, ¿no es cierto?, a partir de sus ideas en un acto de libertad, exige recordar. Esto me parece que es muy importante, la posibilidad de recordar y olvidar, que está presente en toda memoria individual y social. ¿Qué recordar y cómo olvidar? ¿Qué olvidar? Pero, a ver, me parece que fundamentalmente, a su vez, completando un poco lo que decía Hugo recién respecto, ¿no es cierto?, a la responsabilidad y al hecho moral de la memoria, creo que también es importante darnos cuenta que los riesgos de la memoria que yo señalaba en esa repetición, en no repetir,
pareciera que en muchos casos dejamos de lado la profundidad del pensamiento para simplemente decimos que eso no se repita. En vez del qué, como lo señalaba yo, es importante decir cómo pudo suceder. Y a su vez también creo que es un hecho que es importante tomar en cuenta que si decimos que la memoria se expresa por relatos, los relatos están visualizados a través de la palabra. Y entonces él, una y otra vez, allá desde las lejanas épocas de controversia, hablaba de la importancia de conceder a las palabras su verdadero sentido, no insustancializarlas. También señalaba, en este momento recuerdo, que alerta en algunos casos contra la moda académica de la memoria. Eso que yo señalaba al comienzo del texto, cuando hablaba cómo a finales del siglo XX y comienzos del XXI, el abandono del sujeto racional y la impronta de la subjetividad es que coloca la memoria como un espacio permanente de consideración desde los distintos estudios. ¿Por qué? Porque ya no solamente es el sujeto individual que la memoria le confiere identidad, sino también que la memoria de los grupos lleva a la memoria de los pueblos, a la memoria de las naciones. Y entonces hay todo, ¿no es cierto?, un componente ético, un componente moral que está guiando en esa construcción que se va haciendo, una construcción que no es tan importante en cuanto y qué, reitero, sino en el cómo. Y entonces las políticas de la memoria, como es la última pregunta, ¿no es cierto?, acuerdo con lo que señalaba Hugo, pero además esas políticas de la memoria que no son impuestas, porque aquí hay un sujeto individual, recuerden, la memoria viene de un sujeto individual que recuerda, pero recuerda con ayuda del grupo al que pertenece. Estas paradojas que yo marcaba entre, ¿no es cierto?, sujeto individual y grupo, entre, por otro lado, el presente enjundia de un pasado que va para el futuro. Entonces, las políticas de la memoria no deben ser impuestas porque entonces el sentido de comunidad desaparece. El sentido de comunidad que no está, para él, no está presionada por pactos, por obligaciones, sino que verdaderamente siempre está presente esa libertad fundante, que es el reconocimiento del hombre, el hombre humanizado, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, ese hombre que se va haciendo y se va determinando a partir de las elecciones. ¿Qué recordar? ¿Por qué recordar eso? A ver, no sé. Bueno, las preguntas vienen todas difíciles. Lo no posible podría ser parte de la constitución de subjetividad. ¿Cómo opera esto en la construcción de moral? Bueno, ahí el problema de la subjetividad, de nuevo, es un problema más agudo. ¿Por qué? Porque yo creo que no se puede pensar la subjetividad a partir de un proceso único o homogéneo, ¿no? Porque en realidad la subjetividad no es sino aquello que ha podido ser pensado del lado de la acción de los sujetos o de la formación de los sujetos. Eso ha sido pensado distintamente. Ha sido pensado la construcción del sujeto político, la construcción del sujeto moral, la construcción del sujeto psicoanalítico, si ustedes quieren, en fin, del sujeto del inconsciente, en fin. Por lo cual, cuando uno habla de subjetividad, debería decir, mire, no es que no hay un espacio de la subjetividad coherente, ¿no? Y eso se ve incluso en las contradicciones conocidas en orden a la acción, ¿no? Entonces uno puede decir, no, acá hay un sujeto político perfectamente convencido y atado, digamos así, a una cierta idea de aquello que la política es y lo que debe hacer y lo que fuera, pero después resulta que en el terreno moral
o en el terreno psicoanalítico, bueno, las contradicciones, por ejemplo, entre la acción política y la acción subjetiva, afectiva, amorosa, lo que fuera, son conocidas. Entonces pueden decir, bueno, ¿dónde está la subjetividad? Y la idea de que hay algo así como un plano, una clave de la subjetividad en la que se resuelven esas contradicciones no existe. Ni siquiera para el psicoanálisis, lo digo yo que tengo formación psicoanalítica. No es que el psicoanalista va a decir, venga que yo le voy a resolver todos los problemas amorosos, los problemas políticos, los problemas morales, sus problemas de trabajo, en fin, ¿no? Sujeto laboral, sujeto del trabajo, sujeto productivo. Es decir, que cada uno de esos órdenes de construcción de la subjetividad supone problemáticas y tradiciones de reflexión distintas, ¿no? Entonces, evidentemente, hace a la constitución de subjetividad, pero yo creo que, y acá trato de nuevo de recuperar un pensamiento como el de Toto. Yo creo que él dice, bueno, hay una dimensión moral. Y efectivamente, uno podría discutir, bueno, pero ¿por qué eso es más importante? ¿Por qué la dimensión moral es más importante de la política? ¿No? Yo lo podría discutir y decir, ¿por qué? ¿No? Sin sujeto político, todavía estaríamos, no sé en qué despotismo, ¿no? Sin acción política, podríamos ser muy morales, pero seguir apegados, no sé qué, a qué, digamos, pasada situación de dominación, de despotismo. No sé si me explico. Yo creo que su reflexión, con toda la, si ustedes quieren, la unilateralidad, incluso la apuesta recurrente que tenía, está centrada en la relación entre memoria y sujeto moral. Me parece que ese es el ámbito en el que él tiene sus intervenciones y sus descubrimientos más avanzados. Entonces, en ese sentido, por supuesto, sí, y uno podría decir, bueno, efectivamente, cierto ejercicio de la memoria en condiciones particulares, justamente, en memoria que ponen a prueba, digamos, certezas fundamentales, ¿no? Códigos fundamentales de conducta, relaciones con la vida, con la muerte, etcétera, como las que vivió la Argentina, pone en juego muy fundamentalmente la relación con esa construcción subjetiva moral o de los sujetos morales. Y no solo la ponen en relación con los criminales, con los responsables criminales, también la pone en relación con otras responsabilidades que no necesariamente son las responsabilidades criminales. Responsabilidades éticas, responsabilidades sociales, responsabilidades políticas. ¿Cómo opera esto en la construcción de la moral? De nuevo, la moral no se construye. Uno puede decir, bueno, sí, hay una conformación histórica de la moral. Aquí hay, en todo caso, de nuevo, cada uno de estos términos, yo tengo esa manía de constructivo, cada uno de estos términos merece ser indagado. ¿Qué quiere decir moral? Incluso moral ética, ¿no? Toto no parece preocuparse mucho por esa distinción. Otros sí han hecho toda una distinción. Entonces, la moral está mucho más sentada en el código. Una persona puede ser moralmente intachable y simplemente lo que hace es cumplir todas aquellas cosas que el código dice, algo así como una especie de moral del código es el término que usa Foucault, creo, ¿no? Hay morales del código, digamos, ¿no? Morales del código, sí, bueno, uno se aprende el código y un poco en la educación a los chicos le aprenden el código. Bueno, no se pone el dedo en la nariz, no se agarra la comida con la mano. Bueno, entonces uno puede decir, este chico está perfecto, no se mete el dedo en la nariz, no con la comida, obedece cuando le dicen. Ahora, uno dice, bueno, pero estamos construyendo un sujeto ético con ese chico que obedece a todas las reglas. Bueno, ahí empiezan los problemas. Es evidente que él está pensando en un proceso de formación de una dimensión. Yo prefiero llamarla ética, pero insisto, me parece que él no hace esa distinción. Una dimensión ética que ya no es simplemente el cumplimiento de un código, sino que tiene que ver con ciertos principios que en todo caso aludirían a algo así como aquellos que se sostiene en una posición de autonomía o de trabajo sobre sí, ¿no? Yo creo que no me acuerdo cuál era la distinción entre moral del código y no me acuerdo cuál era la otra, pero algo así como la moral, la otra sería algo así como una moral de un trabajo sobre sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se puede hablar de construcción, pero en todo caso esa construcción necesariamente tiene que pasar
por algo del orden de la responsabilidad, en fin, de trabajo sobre sí. La otra pregunta, más difícil. ¿Qué opinión tiene sobre espacios de memoria como políticas públicas y como conquistas sociales? Bueno, ahí viene el tema de los museos, dado que estamos en un archivo museo, digamos. Toto hacía esas cosas, que en realidad él tiene ese trabajo, lo invitan a una serie de charlas, discusiones sobre la construcción del Museo de la Memoria, que finalmente nunca se construyó en Buenos Aires, porque la ESMA no es un museo de la memoria, hay que tenerlo claro. Y entonces él comienza su intervención diciendo: las memorias no pueden cerrarse en un museo. Con lo cual, yo supongo que los que lo invitaron te quedaron como diciendo: ¿y ahora cómo sigue? Digamos. Bueno, él sigue, porque además él decía esas cosas y nadie se podía enojar, porque lo decía de un modo que era imposible enojarse con él, ¿no? Después seguía, en fin, ¿no? Y entonces descalificaba la pregunta misma, la convocatoria misma, y al mismo tiempo uno tenía que agradecerle por haberse tomado el trabajo de hacerlo, ¿no? Entonces, es evidente que hay espacios de memoria que pueden jugar un papel fundamental en esta idea de la memoria como una conversación abierta y una deliberación abierta. Ahora, y ahí hay experiencia. Yo conozco las experiencias alemanas, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? La casa de Wannsee, que es el lugar donde, cerca de Berlín, se hizo la reunión en la que se decidió la solución final. Entonces, eso que era un espacio de memoria que exhibía, ¿qué es lo que exhibía? El horror, en fin, los campos de concentración, las pilas de cadáveres, las cosas. ¿Qué es lo que generaban? Bueno, generaban que la gente se conmovía y al mismo tiempo tranquilizaba su buena conciencia, y después se iba al museo conmovido y seguía su vida exactamente igual que antes de haber entrado al museo, digamos. O sea, no es que contribuía a una vida más moral, por así decirlo. Estoy poniendo necesariamente un punto más bien provocador, pero muchos museos tienen ese estilo, digamos. El estilo de... en Alemania lo llamaba... ¿Cómo es que lo llamaba? La pedagogía de la intimidación. Me acuerdo, una alemana de mi edad más o menos, que me decía: mirá, nosotros cuando éramos adolescentes, años 60, aparecieron los grupos neonazis. Desesperados por el resurgimiento de los grupos neonazis, nos llevaron y nos sumergieron de cabeza sobre los museos para ver las montañas de cadáveres. ¿Qué es lo que consiguieron? Mi generación no quiere saber nada con eso. Acaban de haber elecciones en Alemania donde los grupos neonazis están creciendo. Bueno, no hablemos de Europa, digamos, ¿no? Con lo cual quiero decir, eso como espacio de memoria no produce los efectos morales que en todo caso aparecerían en términos de lo que Toto postula. Pero en determinado momento, digo esto porque esta experiencia la conocí de cerca, en determinado momento hicieron lo siguiente: eliminaron, o casi eliminaron, toda esa exhibición casi obscena del terror, de los campos, ¿no? Dejaron sí algo de eso y convirtieron el museo en un archivo documental, con muchos documentos, pero documentos originales, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Reuniones que son como especie de seminario por un fin de semana o por 2 o 3 días, donde van grupos homogéneos profesionalmente, maestros, por ejemplo, trabajadores de justicia, policías, penitenciarios. Dicen: bueno, acá tienen el archivo ordenado, bueno, sí, como pueden ser un archivo alemán, que no es justamente lo que podemos aspirar aquí. Ustedes, penitenciarios, busquen en el archivo. ¿Qué hicieron los penitenciarios? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué podían hacer los penitenciarios? Trabajen sobre eso. El tema no es
decir, miren qué criminales que eran estos que hacían tal cosa, porque esto ya es sabido, digamos. El tema es qué podían haber hecho los penitenciarios, los maestros, los jueces, los policías, los soldados. Yo cuando me encontré allí una gran foto en el mismo salón donde estuvieron reunidos los jerarcas, ahí estuvo Eichmann, ¿no? Que decidió, sentados alrededor de una mesa, porque están las fotos de los que participaron de la reunión en Wannsee, reunido un grupo de miembros jóvenes de las Fuerzas Armadas alemanes trabajando estos temas. Ojo, no es que yo diga la policía alemana o las Fuerzas Armadas alemanas o los penitenciarios alemanes son almas bellas, incapaces de ejercer cualquier tipo de represión. No tengo en absoluto esa idea, y no es que se terminan los problemas. No sé si me explico. No deja de haber algo ahí también de una utopía o de algo que se construye, porque después que pasaron 3 días ahí, pasan 360 días en el cuartel o en la policía, donde reciben otras influencias y otra formación. No se me explico. No deja de ser un trabajo, digamos, minúsculo en el marco de instituciones que justamente no son, y estoy hablando de Europa, en fin, trasladen a donde quieran, que justamente no son instituciones que apuntan a la construcción de esa subjetividad moral, en fin. Pero de cualquier manera uno piensa, bueno, ahí hay algo, con mucho escepticismo acerca de lo que se puede lograr. Ahí habría una idea, no digo que hay que reproducirla exactamente, pero hay una idea de que el espacio que devuelve la pregunta, y la pregunta es la pregunta, de nuevo, la pregunta es la pregunta por la responsabilidad. Por favor. Yo solamente, porque recordé que la distinción entre moral y ética está en Antígona. El no enterrar el cadáver está fijado por la ley, es el código, pero Antígona desobedece la ley en beneficio de una ética que es superior a eso, claro. Y lo entierra. Sí, en un caso sería la ley de la política. Sí, y en el otro... Porque en realidad, ojo, porque si no, a veces se cuenta la historia de Antígona como si simplemente Creonte era un hijo de mala madre, y en fin. No, era la ley, era la ley de la comunidad. Él aplicaba, porque el asunto es así, en realidad bastante complejo, ¿no? Tusí, ¿cómo se llamaba? El hermano, digamos, no me acuerdo el nombre. ¿Eh? Bueno, pero que era uno de los hijos de Edipo, ¿no? Viene con un ejército extranjero. Y pierde la batalla. Entonces, la ley, ¿qué es lo que dice? No hay principio de respeto de los restos de los extranjeros. No está en discusión. Los extranjeros, no importa. La cuestión es si, al venir con un ejército extranjero, se lo debe considerar un extranjero. Si se lo considera un extranjero, no tiene derecho a ninguna honra fúnebre. Esa sería como la ley política, digamos, que en todo caso es la que establece Creonte como el rey. Este es un extranjero, no se lo entierra, no tiene honra fúnebre, ¿no? Y es contra esa ley contra la que Antígona antepone, dice, no, pero los dioses establecen principios que en todo caso podrían corresponder a esa idea de una ética que está por encima de los códigos. Sí, porque en definitiva, me parece a mí, cuando habla de los museos, cuando habla de las políticas impuestas, lo que él está cuestionando permanentemente es la coacción sobre la decisión de elección que tiene el hombre. La memoria es una actitud, es una posibilidad de elegir. Entonces, está condicionada, sí, por una libertad que tiene como razón el pensamiento. Es decir, una elección consciente. Yo creo que en eso está la línea que atraviesa todas las discusiones de él. Y que por eso se plantea, ¿no?,
Cuando él habla de tanto de las palabras como de la forma de irrealidad con que se considera el hombre, cuando habla del militante en controversia en el año 2, en el 1980, él dice, fíjense ustedes, ¿no?, que cuando analiza la situación de Montoneros, él se hace una serie de preguntas que me parece que son importantes, porque dice, se dejó de lado el hombre concreto, se dejó de lado lo cotidiano, se actuó a partir de principios abstractos y de esa manera se desrealizó el mundo y se quitó la sustancia, las verdaderas palabras. Entonces me parece que desde allá ya viene siempre esa cuestión de que uno puede recordar. Por eso no es tanto el qué, sino cómo pudo suceder. Eso implica toda una actitud crítica, una valoración que excede el conocimiento del hecho en sí, lo supera totalmente. Entonces, por eso me parece el sentido de memoria, responsabilidad, están unidos muy fuerte tanto en la memoria individual como en la memoria colectiva.